Buenos días, doctora. Mi nombre es Juliana María Silva Parra del curso de Introducción a la Economía séptimo A. Hoy vengo a presentar el análisis económico de Colombia que hice sobre el año 2021. La política comercial como tal es como esa regulación que se le hace a las relaciones que existen entre las personas jurídicas o naturales con personas jurídicas o naturales del exterior. En pocas palabras estaríamos hablando de importaciones y exportaciones. Es importante tener en cuenta que hay dos tipos de políticas comerciales, una que es restrictiva, que es más como a barreras entre los costos de la importación. Esto muchos países lo utilizan, digamos, buscando proteger un poco la producción local de la competencia extranjera, y pues estamos hablando también de barreras arancelarias o de no arancelarias, pero también está la de apertura, que es la que considero que tenemos actualmente en Colombia en el año 2021, que es cuando el gobierno adopta una política hacia el exterior y elimina o reduce estas barreras que se dan en la política comercial restrictiva. Entonces, ¿por qué considero que se da en Colombia? Porque, por ejemplo, tenemos ahora que por medio de un decreto que se profirió el 23 de abril de este año, pues se redujo, o más bien se determinó que el arancel del oxígeno iba a ser de un 0% para la importación. Entonces, pues aquí tenemos que prácticamente se redujo completamente, lo que va acorde con la definición de una política comercial de apertura. Además que esta medida únicamente no es solamente para el oxígeno, sino también para los concentradores de oxígeno, aunque sí es importante tener en cuenta que no va para todo el año. Esta medida se hizo por la contingencia que hay actualmente por el COVID-19 y pues según el decreto es hasta el 31 de mayo, que es lo que dure la emergencia sanitaria que se declaró actualmente por el tercer pico. Bueno, respecto a la política fiscal, tenemos que esta puede ser expansiva o puede ser restrictiva también. Yo considero personalmente que actualmente en el 2021 en Colombia tenemos una política fiscal expansiva. ¿Por qué? Porque venimos de una recesión económica debido a todo lo que sucedió, la contingencia sanitaria en el año anterior, en el 2020, debido a la pandemia del COVID-19. Y pues bueno, porque la política fiscal expansiva tiene como aumento del gasto público, que efectivamente sí había un aumento del gasto público en anteriores meses de este año, y pues una reducción de la recaudación fiscal. Esto puede sonar contraproducente teniendo en cuenta que de hecho estamos en un paro nacional debido a una reforma tributaria que intentó implementar el gobierno, que lo que quería hacer precisamente era implementar más impuestos. Sin embargo, no se logró hacer. Entonces yo considero que todavía hay una reducción de la recaudación fiscal y pues por parte del gobierno. ¿Qué sucede? Digamos que tenemos un déficit fiscal, tal y como lo mencionábamos en la clase en donde vimos esta política. La pandemia pudo ser un déficit fiscal cíclico, se puede pasar uno permanente. Sin embargo, es muy apresurado para decir que ya es uno permanente, pero sí ha durado más de lo que la gente en un principio pensó que duraría. Entonces eso está ocasionando problemas en materia de política fiscal. Sin embargo, considero que actualmente tenemos una política fiscal expansiva respecto a tres condiciones que están en la pantalla, que son Familias en Acción, Día Sin IVA y pues los créditos bancarios a pequeños comerciantes. Digamos que en Familias en Acción es un programa que viene ya desde hace bastante tiempo, si no estoy mal del año 2000, pero en la pandemia se incrementó, pues son recursos y unos pagos que se le dan a más de 600.000 hogares en Colombia que necesitan eso. También está lo del ingreso solidario, que se implementó bastante en la pandemia por la contingencia de personas de estratos bajos que no tenían recursos, y pues se le daba cierto subsidio para que pudieran por lo menos tener acceso a los productos básicos de la canasta familiar. Y pues todo eso tiene que ver con aumento del gasto público, porque son ingresos que salen del Estado pues para evitar que las personas de estos bajos recursos pues mueran de hambre. El día sin IVA prácticamente, como lo dice el nombre, el IVA es un impuesto sobre el valor añadido. En Colombia está aproximadamente un 19%. El día sin IVA es sin este impuesto, por lo tanto las personas suelen estar más motivadas a salir a comprar cosas, tal y como se vio el año pasado también en los eventos que hubo día sin IVA. Las personas salieron a comprar muchos productos, entre esos juegos, vestuarios, electrodomésticos, un montón de cosas que pues aumenta el movimiento económico y del mercado en Colombia y que son favorables también. Y finalmente también considero que los créditos y todo lo que ha ocasionado la pandemia en el 2020 y que todavía tiene estragos actualmente en el 2021, digamos,
todo lo que tuvo que ver con la cuarentena obligatoria, pues los pequeños comerciantes fueron los que se vieron más afectados. Entonces considero que los créditos que los bancos estuvieron dispuestos a prestarles a estos, digamos, tome como referencia lo que hizo el Banco Caja Social, que trató de darle por lo menos un cupo inicial de 60 millones de pesos a pequeños comerciantes para que reactivaran su economía y sus empresas, como en una voz de ayuda para lo que estaba sucediendo con la contingencia sanitaria que hemos vivido. Bueno, yo considero que Colombia tiene una política monetaria expansiva, teniendo en cuenta que tenemos como objetivo hacer que circule más dinero, especialmente en este año, pero pues tomé como informe lo que hizo el Banco de la República, en donde está estudiando la inflación o el comportamiento de la inflación en el 2021. Prácticamente lo que dice es que no se sabe qué va a pasar con la inflación en este año, debido a que hay muchos factores que influyen, como la pandemia, la elevación del precio. Bueno, respecto a lo del crecimiento económico, es importante mencionar que venimos de una recesión económica, especialmente por lo del COVID-19. Sin embargo, tomé como un informe del BBVA Research, en donde dice que tendremos en el 2021 un crecimiento económico de un 5.5%, bastante optimista, y pues también teniendo en cuenta que pueda pasar con la reforma fiscal, porque pues el gobierno necesita recaudar más fondos para mejorar finanzas públicas y para pues financiar todos los programas que tiene el gobierno planteados.